Imagina un lugar donde el agua se tiñe de rosa, donde elegantes figuras de patas largas y cuellos curvados danzan en la quietud de una laguna. Un lugar donde la supervivencia pinta sus propias plumas con los colores de su alimento. Hoy, viajamos más allá del mito y la postal turística, para adentrarnos en los secretos del flamenco americano, el ave que convierte los humedales del Caribe en un espectáculo viviente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los flamencos son de color rosa? ¿O cómo es posible que un ave tan grande y aparentemente delicada prospere en aguas saladas donde casi nada más vive? Acompáñame a descubrir los secretos del flamenco americano. El flamenco americano, o Phoenicopterus rubor, es una verdadera maravilla de la escala. Con una altura de hasta 1.4 metros, es el flamenco más grande del continente americano y el segundo del mundo, solo superado por su primo africano. Pero su verdadero distintivo es su color. Contrario a lo que muchos piensan, su espectacular plumaje rosado, que puede variar desde un suave rosa pálido hasta un vibrante carmesí, no es genético. Es un color adquirido. Lo obtienen de los carotenoides, unos pigmentos presentes en su dieta de crustáceos, como los camarones de salmuera, algas y moluscos. Por eso, los polluelos nacen con un plumaje blanquecino o grisáceo, y solo adquieren su famoso tono rosado después de varios años de alimentarse. El flamenco del Caribe alcanza de 1.20 a 1.40 metros de altura. Es un ave esbelta. El macho pesa en promedio 2.8 kilogramos y la hembra 2.2 kilogramos. Es el flamenco más grande del continente, y el segundo del mundo, superado por el flamenco común. Su color puede variar desde el rosa pálido hasta un carmesí o vermellón, dependiendo de la zona donde viva y de la cantidad de crustáceos con altos contenidos carotenoides que consuma. Su reino son las aguas poco profundas y, a menudo, inhóspitas. Los encontramos en lagunas costeras, salinas, marismas y manglares desde el Caribe hasta la península de Yucatán y las Islas Galápagos. Lugares como la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos en México son santuarios cruciales para miles de ellos. Su comportamiento más fascinante es su forma de comer. Con ese pico curvo y aparentemente incómodo, el flamenco es un ingeniero de filtración de primer nivel. Sumerge la cabeza boca abajo y, usando su lengua como bomba, hace pasar el agua y el lodo por unas finas placas llamadas lamelas, como un peine microscópico, atrapando pequeños organismos. El flamenco del Caribe puede verse en lagos poco profundos y aguas costeras. Está especializado en alimentarse en lagos con grandes concentraciones salinas o alcalinas. Obtiene su alimento desde el sedimento limoso del fondo. Estas aguas contienen suficiente alimento para satisfacer a un gran número de estas aves, que consumen insectos, camarones y pequeñas plantas, diatomeas y otras algas. El flamenco del Caribe vadea por aguas someras, hace descender su largo cuello, sobre el agua, a través de su pico vuelto hacia arriba, se alimenta. Dentro del pico, diferentes animales pequeños son recogidos entre unas finas placas, lamelas, dispuestas como las laminillas de un peine, entre las cuales pasa el agua. Los lagos adecuados son pocos y están alejados entre sí, y estas aves deben recorrer grandes distancias desde un lugar de alimentación a otro, con frecuencia en grandes bandadas. La reproducción es un asunto comunitario y sincronizado. En grandes colonias, construyen nidos de barro en forma de cono para proteger su único huevo de las inundaciones y el calor. El cortejo es un espectáculo coreografiado. Bandadas enteras realizan movimientos sincronizados, marchas, giros de cabeza y aleteos, que fortalecen los lazos y eligen pareja.
Suelen ser monógamos durante la temporada, y ambos padres comparten todas las responsabilidades. Los comportamientos de apareamiento y vinculación de los individuos de flamenco rojo se han estudiado ampliamente en cautiverio. El flamenco americano suele ser monógamo al seleccionar un sitio para anidar, incubar y criar crías. Sin embargo, las cópulas extraparejas son frecuentes. Mientras que los machos suelen iniciar el cortejo, las hembras controlan el proceso. Si el interés es mutuo, la hembra camina junto al macho, y si el macho es receptivo, camina con ella. Ambas partes realizan movimientos sincronizados hasta que un miembro aborta este proceso. Para cortejos de baja intensidad, machos y hembras caminan al unísono con la cabeza erguida. En los cortejos de alta intensidad, los machos y las hembras caminan a paso rápido con la cabeza gacha en una falsa postura de alimentación. Este cortejo de alta intensidad se detiene en cualquier momento si una de las aves gira y la otra no lo sigue, las cabezas se levantan, los movimientos al unísono se detienen o el ritmo del movimiento se ralentiza. Si la hembra finalmente es receptiva a la cópula, deja de caminar y se presenta para el macho. Las parejas a largo plazo no se involucran con frecuencia en comportamientos de cortejo o exhibiciones en grupo. Las parejas a menudo conviven, duermen y comen muy cerca. La hembra pone, entre mayo y agosto, un solo huevo, blanquecino como tiza. Ambos, la hembra y el macho, incuban el huevo por un periodo de 28 a 32 días hasta que eclosiona, y también ambos padres cuidan de la cría hasta su maduración sexual, que puede tardar 6 años. Las crías nacen con plumaje rojizo como los adultos, pero a los pocos días este plumaje se torna grisáceo. La longevidad esperada del flamenco es de 40 años, una de las más largas dentro de las aves. Cada pareja marca el territorio alrededor del nido de su único huevo hasta cuando la cría nace y es alimentada por ambos padres durante los 3 primeros meses. Migran. Más bien son nómadas oportunistas. No siguen un calendario estricto, sino que se desplazan, a veces largas distancias, en respuesta a cambios en el nivel del agua, la salinidad, sobre todo, la disponibilidad de alimento. Un lago que hoy es perfecto, mañana puede no serlo. Al igual que otras especies de flamencos, los flamencos rojos migran distancias cortas para asegurarse de obtener suficiente alimento o porque su hábitat ha sido perturbado de alguna manera. Una perturbación del hábitat que se ha observado que hace que los flamencos abandonen sus lugares de alimentación es el nivel elevado del agua. Estas condiciones dificultan que Phenacopterus rubovadi, lo que dificulta su capacidad para acceder a los alimentos. Los flamencos luego abandonarán sus áreas de alimentación en busca de una fuente alternativa de alimento. Si bien los vuelos no son tan largos como los de otras aves migratorias, los flamencos aún vuelan durante periodos sin comer. Actualmente, la UICN los clasifica como preocupación menor, con una población estimada en unos 180.000 individuos. Pero esto no significa que estén fuera de peligro. Sus principales amenazas son pérdida y degradación de hábitat por desarrollo costero y turístico, contaminación de las aguas, perturbación humana en zonas de anidación, los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la alteración de la salinidad, que pueden destruir sus frágiles hábitats. La esperanza está en la protección de sus santuarios. Reservas como las de Río Lagartos y Celestún en México son ejemplos vitales de cómo la conservación activa puede asegurar el futuro de estas aves icónicas. Si la historia de esta joya rosa del Caribe te ha maravillado, hay mucho más por descubrir. Suscríbete a este canal para viajar con nosotros a los rincones más asombrosos de la naturaleza. Dale un me gusta a este video si aprendiste algo nuevo. Esto ayuda muchísimo. Comenta aquí abajo, ¿qué dato sobre los flamencos te sorprendió más? ¿O en qué reserva natural te gustaría verlos?
Y lo más importante, infórmate y apoya a las organizaciones que trabajan en la conservación de humedales en el Caribe y Latinoamérica. El futuro del flamenco, y de miles de otras especies, está en el balance. El flamenco americano es más que un símbolo de lugares tropicales. Es un testamento de la adaptación, un artista que pinta su propia existencia con los colores del ecosistema, y un recordatorio de la intrincada conexión entre todas las formas de vida. Su supervivencia depende de la salud de esos humedales remotos y salados que llaman hogar. Hoy aprendimos que su rosa no es un regalo, sino un logro. Que su elegancia es fruto de una lucha constante por sobrevivir en entornos extremos, y que, aunque hoy su futuro parece estable, depende completamente de nuestra capacidad para proteger los lugares silvestres que quedan en nuestro planeta. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.